Bueno, si me escuchan, den una manito arriba. Sí, te escuchamos. Bueno, entonces, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y eso es lo que vamos a escuchar hoy, la verdad de Dios, a través de nuestro hermano Germán Centeno, que nos trae la lección de hoy. Muy humildemente, muy gentilmente, ha tenido esa voluntad de dirigirnos hoy. Hermanito Germán, el auditorio es suyo. Si quiere compartir pantalla, no hay ningún problema. Ya. Bueno, mi hermano, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga a todos y gracias por conectarse y prestar atención al mensaje que se va a exponer en este momento. Voy a compartirles mi pantalla para que se pueda ver la diapositiva que vamos a seguir durante nuestra exposición, nuestro tema. Bien, mis hermanos, extrañándolos, he estado un poco ausente porque estoy todavía trasteando. Ya desocuparon el apartamento para donde me voy y entonces, con el favor de Dios, esta semana estaré. Les pido que oren por mí, por mi familia, para que todo nos salga bien. Quiero que contemplemos hoy, que aprendamos acerca de la bendición de la primogenitura. ¿Qué dice la Escritura acerca de esta palabra, de este término, y qué bendiciones hay tras ello? Es importante entonces. Y les invito a leer como texto base el pasaje de Hebreos, capítulo 12, versos del 18 al 23, que dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí el escritor de Hebreos, esta carta a los Hebreos tiene una característica muy particular. Para los que tal vez estén familiarizados con ella, ya lo sabrán, pero es apropiado explicarlo, ¿no? La carta a los Hebreos, la particularidad que tiene es que expone bastante la temática de los tipos y figuras. En el capítulo 7 podemos ver a Jesús tipificando él no, sino a Melquisedec, tipificando el sacerdocio de Cristo. Asimismo, en el capítulo 9, cuando se describe el lugar santo y el lugar santísimo como una representación o tipo y figura de lo que es el cielo y la iglesia, y nosotros como sacerdotes que servimos en la casa de Dios. Y hay más tipologías en el Antiguo, en la carta a los Hebreos, prestadas del Antiguo Testamento, y aquí nos encontramos con una, donde se habla del monte en el desierto, donde Moisés iba a recibir la revelación de Dios, donde recibió las tablas de la ley y donde se apartaba también a consagrarse al Señor, a dedicarse en oración, y era un lugar terrible como se describe ahí en esos versos, en esos 4 versículos, pero era un tipo y figura de algo de mucho más temor, de mucha más reverencia. Dice aquí el escritor: no os habéis acercado a ese monte que se podía palpar, a ese monte tangible, porque ese simplemente era el tipo y figura del verdadero monte de Dios, del verdadero reino de Dios, y a eso se refiere entonces esta tipología. A ese monte no nos hemos acercado nosotros los cristianos, a ese se acercaron fue los judíos. Nosotros nos hemos acercado, dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, pero al genuino, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Pero me interesa que prestemos atención a cómo se le describe en el versículo 23. Observen, dice: a la congregación de los primogénitos.
que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Interesante ese, por decirlo de cierta forma, título que se le da a los creyentes en esta carta. La congregación, y se les llama a todos los miembros de la iglesia del pasado, presente y futuro, congregación de los primogénitos. ¿Qué significa? ¿Qué significaba en la antigüedad ser el primogénito? Aquí es importante para comprender el por qué Dios llamó a sus creyentes, a sus hijos, a los miembros de su congregación, los primogénitos. Es importante que conozcamos un poco el trasfondo cultural de la época. Sobre todo en el Medio Oriente, la primogenitura era algo muy valioso, muy importante. Yo les invito entonces a que conozcamos un poco sobre eso. ¿Qué significaba en la antigüedad ser el primogénito? Esa palabra, hermanos, primogénito, tiene dos connotaciones en la Biblia y ellas se basan absolutamente en la cultura y en el entorno histórico en el que ella se fue escribiendo, se fue desenvolviendo. La primogenitura en aquella época tenía dos connotaciones, dos significados la palabra. En primer lugar, primera instancia, primogénito en griego es prototokos, ese es el término que utiliza el Nuevo Testamento, y significa el primer nacido de una familia, de protos, que significa primero, y tikko, que significa engendrar, el primero que ha sido engendrado. Se utiliza de Cristo como el primer hijo de María, el primogénito, y esto implica entonces que Jesús tuvo hermanos y hermanas, como indican otros textos de la Biblia, pues si no, no sería primogénito, sino unigénito, con relación entre Cristo y Dios el Padre. En Juan capítulo 1, verso 18, se le llama unigénito, con referencia al Padre, pero con referencia a María se le llama el primogénito, por ser el primero que nació en la familia, en ese matrimonio de José y María, aunque sabemos nosotros que fue engendrado por el Espíritu de Dios, según Lucas capítulo 1. Pero aquí tenemos el texto, Mateo capítulo 1, 25 dice, no la conoció, José no conoció, no intimó con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese es el significado primario, porque entre los hebreos y en el Medio Oriente y en la época de Jesús, mis hermanos, esa palabra tenía una segunda connotación, un segundo sentido en el que se usaba. Y recuerden que todas las culturas, todos los idiomas tienen palabras que se usan, una sola palabra que puede ser usada con dos y hasta con tres sentidos o significados diferentes, aún así siendo la misma palabra. Primogénito también se usaba, mis hermanos, para denotar prioridad sobre algo, preeminencia de alguien o un lugar o puesto de honor y exaltación. No en el sentido de que esa persona exaltada sea el primero en nacer de alguna familia, no siempre fue así, sino del primero en rango. En el Antiguo Testamento se utilizó ocasionalmente para denotar superioridad posicional. A veces pasaba que una familia en la antigüedad, en el Medio Oriente, una pareja tenía dos hijos, el primero que nacía tenía el derecho de la primogenitura y luego seguía su hermano, el que le seguía, pero si moría el hermano mayor, el derecho de primogenitura pasaba al segundo. Entonces ese sentido, ese significado del primer nacido ya empezaba a perderse, a dejarse a un lado, para pasar a significar como un puesto de rango, de honor. Y en este sentido, la Escritura también usa el término prototokos en algunas porciones de la Biblia. Yo les invito a que lo observemos. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículos 20 y 27 dice,
hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y el 27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pero si ustedes observan o si piensan, David no fue el primer rey que hubo en Israel. Antes que David fue Saúl. ¿Por qué se le llama ahí el primogénito de los reyes de la tierra a David? Porque aquí la palabra primogénito no se está usando en su sentido primario, sino en su uso secundario. En otra connotación, otro significado, se está diciendo ahí que David fue el rey más excelso, más exaltado de todos los reyes que hubo sobre la tierra de Israel, indiferentemente de si fue el primero que hubo o no. Aquí podemos notar entonces, hermanos, que en este pasaje de la Biblia, claramente la palabra primogénito pierde su primer significado o uso y pasa a tener la segunda connotación de la cual les vengo hablando. Pero observemos más textos de la Biblia. Apocalipsis 1:5 se le llama a Jesús, Jesucristo, el testigo fiel, y se le llama el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Obviamente Jesús no fue el primer muerto que hubo. Sabemos que fue Abel, ¿no? En el libro del Génesis. Alguna vez alguien dijo, no, se le llaman primogénito porque fue el primero en morir y resucitar. Tampoco. Elías, por ejemplo, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes 17, resucitó al hijo de una viuda, la viuda de Sarepta, ¿no? Y Jesús incluso obró muchas resurrecciones. Lázaro es un ejemplo de tantos. Él no fue el primero en morir y resucitar. ¿Por qué se le llama primogénito de los muertos? Sencillamente porque aquí el término primogénito pierde absolutamente su primer sentido o uso y pasa a dársele en una segunda connotación. Y Jesús, de todos los seres muertos, de todos los humanos que han muerto, Él es el más excelso, el más importante que ha habido. En ese sentido es que se le aplica ese título que tenemos ahí en pantalla, el primogénito de los muertos. No puede ahí la palabra primogénito usarse o interpretarse a la luz del primer significado, porque entonces imagínate cómo quedaría el texto. El primero de los muertos, no sería. Es el más excelso, el más exaltado, el de más rango de todos los seres que hayan muerto en este mundo, es Jesucristo el más importante. Y por eso ese texto le llama así, el primogénito de los muertos. Observemos un tercer texto que también nos expresa o nos muestra que la palabra primogénito se utiliza de la misma manera. Y de paso vamos a refutar una falsa doctrina que propaga la secta de los testigos de Jehová. Y este es uno de los textos favoritos para decir que Jesús fue creado por Dios. Observen, Colosenses capítulo 1 del 15 al 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando un testigo de Jehová arrima a tu casa y te dice que Jesús no es Dios y te cita este texto, él obviamente irá a un diccionario bíblico o a un significado que tenga en sus apuntes o en sus revistas diciéndote que la palabra primogénito se utiliza y te dice que el significado es el primero en nacer. Pero él no te está informando que en el Medio Oriente, en el trasfondo cultural judío, este término tenía una segunda connotación y que la Biblia atestigua eso en varios textos. Entonces, él se limita a usar el término primogénito de toda la creación para que signifique el primer ser creado. Pero eso no dice Colosenses capítulo 1:15. Ahí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y la palabra primogénito se está usando obviamente en su segunda connotación. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay un sinnúmero de pasajes, mis hermanos, que atestiguan que Jesús es eterno,
En la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 7, cuando habla del sacerdocio de Melquisedec, y al referirse a Jesús en el verso 5 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. En Isaías capítulo 9, verso 6, se le puede llamar a Jesús Padre eterno, dice, eterno. Y Miqueas capítulo 5 también, en el verso 2 dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Eso qué significa? Que es inmutable y eterno. Los seres humanos no podemos decir, yo por mi parte, con 35 años, no puedo decir que yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo ayer era un niño, días atrás, años atrás. Hoy soy un adulto y seguramente seré un anciano, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es decir, es eterno. Hay muchos otros textos que muestran que Jesús es eterno, ¿sí? Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, versos 50 y 51, ¿no? Para que tomen nota. Entonces, la eternidad de Jesús está atestiguada en las Escrituras, así que obviamente no podemos utilizar aquí en este pasaje el término primogénito en su sentido primario. Tiene que tener su sentido secundario, o sea, el ser más exaltado de toda la creación. Y de hecho el verso 16 explica. Observen que el verso 16 comienza con esta frase. Porque cuando ustedes en la escritura encuentren que un versículo, un capítulo comienza con esa frase es un conector. Esa frase indica que lo que se va a decir enseguida es la explicación de lo inmediatamente antes dicho. Por eso hay que saber, a veces la Biblia comienza con número de capítulo y número de versículo, pero si comienza con un porque o de manera que o por lo cual, esas frases son conectores y todos ahí en ese instante debemos considerar siempre el contexto de lo que se viene diciendo. Entonces, al decir aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el verso 16 procede a explicarnos el por qué. ¿Por qué es el primogénito de la creación? Pues sencillamente la explicación más razonable es esta, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, Él es el Dios, el creador en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Él ha sido el creador. Entonces, por supuesto que se le debe dar ese título de primogénito. ¿Por qué? Porque imagínate, Dios, el creador de todas las cosas, en algún momento de la historia decidió hacerse hombre, decidió encarnarse, como dice Juan 1, 1 y 14. El verbo era Dios y en el verso 3 dice, por él todas las cosas han sido hechas y nada de lo que existe ha sido hecho si no fuese por él. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. De manera que de todos los seres humanos que han existido, hombres importantes, guerreros, personas históricas que han hecho cosas positivas por la humanidad, ¿cuál sería el más exaltado de todos? ¿Cuál sería el más importante de todos los seres humanos que hayan existido? Pues el mismísimo Dios encarnado, el mismísimo Dios hecho hombre, el creador, tendría entonces que ser el ser humano más importante, más excelso que haya podido pisar la tierra. Y por eso ese título, primogénito en su sentido secundario, es decir, el ser más exaltado de toda la creación, porque Dios se hizo partícipe de su obra creadora precisamente cuando se encarnó. Entonces, el título primogénito en su segunda instancia aplica perfectamente a Jesús. Ahí derrumbamos esa ideología de los testigos de Jehová y esa enseñanza errónea que niega a Jesucristo y para condenación, ¿no? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 28, si no creéis que yo soy, el título divino, el nombre de Dios, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, hermano, esto es para mostrarles
que la palabra primogénito en la Biblia se usa también para referirse a seres importantes, a personas con un rango, con un grado de honor y de exaltación, y en ese término se utilizó la palabra primogénito o prototokos en el griego. Ahora sí, con esta explicación estamos preparados para comprender Hebreos capítulo 12, verso 23. Y vamos a comprender por qué en la Biblia a la iglesia se le llama la congregación de los primogénitos. No se refiere al primer nacido en la iglesia, el primer bautizado, porque a partir del momento en que en una congregación detectemos cuál fue el primer bautizado en la iglesia, el resto ya no son primogénitos, ya son secundarios. Aquí Dios lo que está diciendo es que cada miembro de la iglesia es valioso para él. Cada cristiano tiene un puesto de honor en contraste, en comparación con todos los seres humanos que hay en el mundo, a los cuales la Escritura les llama criaturas. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero cuando te bautizas, te arrepientes, te conviertes, ya no eres parte de ese entorno, sino que eres declarado o llamado hijo de Dios. Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versos del 12 al 14. Y ahora aquí, en Hebreos 12:23, el Señor nos llama primogénitos, dándonos un puesto de honor en toda su obra de la creación y exaltándonos como parte de su iglesia, y nos llama primogénitos, los que están inscritos en los cielos. Esto es para que valoremos en lo que realmente Dios nos ha convertido al habernos llamado con llamamiento santo por medio de su evangelio. Dios nos llamó a ser santos, Dios nos llamó a ser sus hijos, pero Él nos exalta, Él nos da un puesto de honor en su obra redentora. Somos la congregación y cada miembro de ella primogénito en ese sentido secundario. Debemos valorar eso, mis hermanos, para que comprendamos bien qué es lo que enseña Hebreos capítulo 12, verso 23. ¿Por qué se le llama a la iglesia la congregación de los primogénitos? Porque delante del Señor, los miembros de su iglesia tienen un puesto de honor, tienen un puesto de exaltación por Él mismo, exaltados por Él mismo, Dios, que es el que nos confirió a nosotros este término. Pero un detalle que quiero agregar es que lastimosamente, mis hermanos, la primogenitura se podía menospreciar y perder. Esto es triste, esto es terrible. En la historia del Medio Oriente también, si un hijo salía malo en la familia, contumaz y rebelde, los padres podían quitarle el derecho de su primogenitura. Eso pasaba también en la antigüedad, y recordemos que la escritura fue escrita en ese trasfondo histórico bajo esos términos, y tenemos que investigar el significado de esas palabras. Es ahí. La primogenitura se podía menospreciar por parte del que tenía ese derecho y finalmente perder. Y yo les invito a que leamos Hebreos 12 también, ese contexto tan importante, ¿no? Hebreos 12 del 12 al 17. Hablando el escritor a aquellos cristianos que andaban más o menos en la fe, como que, como decimos acá en Colombia, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, andaban tambaleando en la fe, les dice esto: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, una metáfora para aquel cristiano que anda mal, a medias, en los caminos del Señor, para que lo cojo no se salga del camino, no termine por apartarse de la ruta, de la senda del Señor, sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y dice el verso que sigue, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A aquellos que menospreciaron su primogenitura, se les considera, según las Escrituras, profanos. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario, contrastando a los hermanos que en aquel entonces andaban mal en la iglesia, los contrasta con Esaú, un profano como Esaú, que no le importó ese puesto de honor que tenía, esa primogenitura. No sea que haya algunos semejantes, lo que está diciendo el escritor de Hebreos, no sea que en la iglesia haya algunos semejantes a Esaú, que menosprecie su primogenitura como hizo él, pero interesante este término, utilizó para esa persona que menosprecia ese rango, ese puesto de honor que Dios le dio, los llama profanos. ¿Qué significa este término? Bueno, según el Nuevo Diccionario Bíblico, Vila Swain, dice, estos términos se aplican al hecho de traspasar algo sagrado a un uso común. Profanación es cuando tú lo que es sagrado lo empiezas a utilizar en lo que es normal. Imagínate, por ejemplo, que la mesa de los panes de la preposición y donde estaban los vasos de oro, que era solamente para los sacerdotes, llegara alguien común y dijera que se va a servir agua y que va a tomar y se va a refrescar y va a utilizar esos elementos sagrados para un uso común, eso sería una profanación. Los gentiles y aún los mismos judíos, los gentiles no podían entrar en el templo en esa parte llamada el lugar santo. Los judíos podían, pero el lugar santísimo nadie podía entrar y el sumo sacerdote solamente podía, pero una vez al año. Si alguien se atreviera a entrar a esos recintos sagrados, era un profano. Entonces, leamos bien, estos términos se aplican al hecho de traspasar algo sagrado para darle un uso común y queda contrapuesto al concepto de la santidad que se refiere a algo separado, consagrado para el Señor y su servicio. De esta manera, la profanación, un ejemplo que se pone en este diccionario, la profanación del día de reposo, ¿en qué consistía? Pues en utilizar el sábado como un día común cuando esta ley estaba vigente en el Antiguo Testamento, ¿no? Éxodo 31:14 dice, miren, no vayan a profanar el día de reposo haciendo trabajos en él. O sea, es un día apartado para el Señor, sagrado. Pero si alguna persona lo utilizaba para un uso común, para hacer lo que quisiera, pues entonces automáticamente profanó ese día. Y la Biblia llama a Esaú profano y adicionalmente a los cristianos que no valoran su primogenitura y se envuelven en pecados y se apartan y andan mal en la iglesia y en los caminos del Señor, pues les aplica el mismo término porque ellos han sido santificados. Hemos sido santificados, hemos sido apartados para el Señor, para uso sagrado del Señor y darle otro uso aún a nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, sería una profanación. Así que, mis hermanos, no solamente debe existir en nosotros el miedo, el temor a menospreciar la primogenitura, sino a considerar que el hacerlo automáticamente nos convierte en personas que profanan lo que es santo. Esto sería terrible. Hebreos 12, volviendo al texto, versos del 12 al 17, verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Profano por qué? ¿Por qué Esaú fue llamado profano? Porque por una sola comida vendió su primogenitura. Menospreció ese puesto, ese rango, ese honor
que tenía en aquel entonces por la costumbre de Medio Oriente, ¿no? Menospreció eso que era de valor por un plato de lentejas. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo lugar para el arrepentimiento. Según leemos, el escritor de Hebreos se refiere mayormente a los cristianos que andan mal y les advierte: no sea que se aparten y al abandonar su morada, su casa, la iglesia y su puesto privilegiado, ese honor que nos dio el Señor de ser llamados primogénitos, entonces nos convirtamos en profanos. Así que la primogenitura, mis hermanos, se podía menospreciar y se puede perder. ¿Cómo se podía menospreciar la primogenitura? Interesante esto, ¿no? ¿Cómo se podría menospreciar la primogenitura? Bueno, yo tengo aquí en la lista, en este mensaje, por lo menos 3 causas por las cuales uno podría descuidar o perder su primogenitura, su lugar posicional en la congregación, ese rango que Dios nos ha dado. Hay por lo menos 3 razones y a esto es a lo que quiero que llamemos nuestra atención. Pueden haber más, pero en la lección de hoy me enfoco más que todo en las problemáticas de hoy día que afrontamos los cristianos en todo el mundo y según nuestra época, ¿no? Es importante darle esa aplicación a los problemas de hoy. ¿Cómo se podría menospreciar la primogenitura? Primero, invirtiendo tiempo en cosas vanas. Reemplazando con ellas los deberes cristianos. Cuando uno se dedica a cosas vanas, a cosas infructíferas, no siempre quiere decir que sea pecado. La Biblia llama, hermanos, vanidad o llama algo vano es cuando espiritualmente no tiene valor. El ejercicio corporal, valor espiritual no tiene. La Biblia dice, por ejemplo, en Eclesiastés que hasta estar casado es vanidad. Todo es vanidad, dice Eclesiastés. Las cosas de esta vida que pertenecientes a este mundo es vanidad. Casarse espiritualmente es vano. Bueno, el casarse no te da la salvación, no te hace salvo. Ayuda, tal vez algunos, otros pueden estar solteros, pero la Biblia dice que eso es vanidad. El pecado no está en que gastemos tiempo en ese tipo de actividades, porque a veces se requiere, estamos en este mundo y nos ocupamos en muchas cosas. El problema, mis hermanos, radica cuando esas cosas están reemplazando, sustituyendo el tiempo que deberíamos darle al Señor. Nuestro tiempo para la oración, nuestro tiempo de el servicio en la iglesia, la adoración en la iglesia, nuestro tiempo de reflexionar y de estudiar las escrituras, cuando los dejamos a un lado, cuando los sustituimos por cosas que son vanas, infructíferas espiritualmente. Por ejemplo, dejar de estudiar la palabra de Dios porque perdiste tiempo en el celular o en el computador, en redes sociales, viendo gente que habla barbaridades, cosas innecesarias, o con amigos que no valen la pena, de verdad. Ahí hay un serio problema. Ahí hay un serio problema porque ese tiempo que pudo invertirse en lo espiritual fue reemplazado, sustituido por algo infructífero. Y ahí hay una profanación. Ahí estamos cambiando nosotros o menospreciando lo que es espiritual y lo valioso por algo hueco y sin sentido. Es lo mismo que hizo Esaú, dejar su primogenitura por un plato de lentejas. Hermanos, este mensaje es porque hoy día hay muchos cristianos, muchos, envueltos en asuntos de redes sociales, publicaciones que uno se aterra de ver lo que publican y al mismo tiempo publican una barbaridad y después están diciendo Dios es todo en mi vida, soy de Jesucristo, y textos bíblicos, cosas vanas, textos bíblicos, cosas vanas. Eso publican y es preocupante ver la condición espiritual en la que muchos hermanos, uno se sorprende de eso y hombre,
y ve que faltan a la iglesia, ve que no dedican tiempo a la oración, están invirtiendo su tiempo en cosas vanas, pero con el detalle de que con esas cosas reemplazaron los deberes cristianos. Eso es una profanación y ahí se menosprecia la primogenitura. Efesios capítulo 5 del 15 al 17 nos insta esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El celular, redes sociales, deporte, ocio, actividades recreativas, reuniones políticas, actividades sociales, que cosas en sí que no sean pecaminosas, pero que cuando ellas nos absorben y reemplazan nuestros deberes cristianos, hay un serio problema, porque se puede estar pecando de la misma manera en que Esaú lo hizo. En segunda instancia, podemos menospreciar y perder nuestra primogenitura cuando nos afanamos por las riquezas, descuidando el reino de Dios. No es pecado que un cristiano trabaje, y si tiene la opción y la gran bendición, porque dice también Santiago que toda buena dádiva procede desde lo alto. Si tienes la oportunidad de emprender en un negocio, de progresar, de ganar más, para hacer buenas obras también, no solo para los deleites personales, sino para hacer buenas obras, para invertir más en la congregación. Adelante, hazlo, pero que eso no se te convierta primeramente en un afán, y segundo, que eso no reemplace o sustituya el tiempo que debes dedicarle a las cosas espirituales, porque hay profanación también. Afanarse por las riquezas. El término afanarse es el que se usó en la escritura en aquel entonces, el afán. De hecho, la palabra en griego, en este momento no me acuerdo de ella, pero he leído, no es tanto como traduce la Reina Valera que usamos generalmente, afán, porque uno puede estar afanado, ¿no? Puede estar al tiempo de una cita médica y estar ahí a 5 minutos de ella y uno se afana por cumplir y es necesario, ¿no? O muchas otras situaciones de la vida. El término debiera ser traducido, si hablamos en nuestro lenguaje moderno, encaja bien el significado de esta palabra bíblica con estresarse. Eso es un término moderno, pero encajaría perfectamente con la definición que arrojan los diccionarios bíblicos con relación a esa palabra. Por nada estéis afanados, o sea, ansiosos, estresados, preocupados por las riquezas. Porque la Biblia enseña esto, mis hermanos. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Gran ganancia para el cristiano, gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Esta palabra se traduce en varias versiones de la Biblia como consagración. Gran ganancia es nuestra consagración, nuestra piedad o consagración, cuando viene acompañada de contentamiento. El contentamiento es una virtud importante que debemos adquirir, así como el dominio propio, la paciencia y otras virtudes que el Señor pide de nosotros que desarrollemos. El contentamiento es algo importante. Si nuestra consagración se le pone ese elemento importante, sustancial para nuestras vidas como cristianos, estar contentos es gran ganancia. Eso es lo que dice ahí 1 de Timoteo 6, verso 6. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Bueno, al menos que no seamos de las creencias de los egipcios. Saben ustedes que los egipcios, cuando se morían, los faraones, los enterraban con todas sus pertenencias, porque ellos pensaban que en la otra vida iban a necesitar todas sus pertenencias. Ese texto, pues, obviamente no aplica a aquellos que creen en esa religión de los faraones y le dan importancia a lo material. Nada hemos podido traer, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, nada. Así que teniendo sustento y abrigo,
No manda aquí la Biblia a que el cristiano solamente tenga sustento y abrigo. Está colocando simplemente el apóstol Pablo la mínima cuota posible con la cual debemos estar contentos. Si llegásemos a tener solamente sustento y abrigo y no riquezas y no bienes materiales, con eso debemos contentarnos, es lo que dice el texto. Porque es que hay unos también por ahí que creen que los pobres se van al cielo por ser pobres y los ricos se van para el infierno por ser ricos. No, no, simplemente aprendamos esa virtud del contentamiento. Si tan solo llegásemos a tener lo necesario para sostenernos, sustento y abrigo, pues entonces con eso debiéramos estar contentos, no ansiosos, no afanados, no estresados. Conozco hermanos que preocupados porque salió el nuevo celular, ¿no? Este es de gama baja, pero hay unos ansiosos y se endeudan para conseguir un celular de gama alta, un iPhone o otra marca porque salió y está de moda y ya su celular dicen no me sirve, sabiendo que sí sirve, sirve para llamar, hasta tiene redes sociales, puede comunicarse por WhatsApp, puede tomar fotos, puede inclusive conectarse a una videoconferencia como esta, pero no, dice no me sirve y es en realidad la ansiedad y se endeudan y lo pagan por una cuota de 2 años y ahí por la moda, por la vanidad, por la ansiedad, por seguir la corriente de este mundo, como llama Efesios capítulo 2 al mundo. Es una corriente que arrastra a muchos. Estemos contentos con lo que hemos tenido. El simple hecho de tener techo y abrigo es razón para darle gloria a Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, y esto es una gran verdad, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se apartaron y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es destructivo. ¿Cuántos pierden su dignidad por dinero? ¿Cuántos no terminan robando? Políticos que uno ve buenos se vuelven malos, mujeres en la prostitución, videos desnudos, ¿todo por qué? Por amor al dinero, perder la dignidad por el dinero, y eso es lo que vemos en el mundo hoy día. Raíz de todos los males es el amor al dinero, y el cristiano no puede profanar ese lugar santo y glorioso que nos dio el Señor, llamándonos primogénitos, por estar afanado por las riquezas de este mundo, sabiendo que nada podrá llevarse. Más bien debiéramos estar acumulando riquezas, tesoros grandes, enormes, allá en el cielo. Debiéramos tener una cuenta, yo lo llamo una cuenta bancaria espiritual. Debiéramos tenerla inmensa ya, ganando, acumulando riquezas celestiales, con buenas obras y con un ejemplo de vida, con una calidad de vida cristiana como debe ser. Y así es que verdaderamente ganamos lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, hermanos, ¿podemos menospreciar nuestra primogenitura? Claro que sí, la podemos menospreciar en este segundo punto, afanándose por las riquezas y descuidando el reino de Dios. Por eso Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Me causa curiosidad algunos cristianos que creen que la avaricia no es tan grave. Pero en este texto está contrapuesta o a la par con la fornicación. Observen el texto. Hagan morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Entonces creen que no es tan grave, como dice Mateo 5, mirar una mujer, un hombre para codiciarlo, no es tan grave. Es grave, pero desear o ser avaro o afanarse por los bienes materiales y por la riqueza no es tan grave. Pues déjeme decirle que este texto equipara la avaricia con lo que es la idolatría. Déjeme decirle también que en el Antiguo Testamento el pecado de la fornicación en algunos casos no era de muerte. El pecado de la fornicación, por ejemplo, cuando dice en Levíticos, cuando un hombre tomaba una mujer virgen y fornicaban,
los obligaban a casarse y debía presentar una ofrenda, un sacrificio, y entonces tenía que tomarla por mujer, y esa fornicación era pasada por alto. Pero yo no he visto que la idolatría sea pasada por alto. Yo no he visto, yo lo que veo cuando Israel pecó por idolatría fueron las peores guerras y catástrofes de la nación. Por idolatría Dios envió a Nabucodonosor con todo el imperio babilónico y acabó con el reino de Israel y de Judá. O sea, muchos creen que la fornicación y estos pecados de impureza sexual son más graves que la avaricia. Pero la avaricia en las escrituras es equiparada con esos pecados, y ahí tenemos ese texto para que prestemos bastante atención y cambiemos nuestra manera de pensar con respecto a las cosas materiales. Mateo 13:22, me gusta esta versión, la Biblia latinoamericana, dice, la semilla que cayó entre cardos, entre espinos, es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas que hacen, ahogan la palabra que se les predica y al final no dan fruto. Y todo árbol que no da fruto, Juan capítulo 15, es cortado y echado al fuego. Entonces, hermanos, uno puede perder su puesto de dignidad, su primogenitura por cosas infructíferas, vanas y huecas, como el afán y la ansiedad por las cosas materiales y por las riquezas y por la moda de este siglo. Y en tercer lugar, podemos menospreciar y perder nuestra primogenitura mostrando apatía espiritual. ¿Qué es la apatía espiritual? Es cuando te empieza a dar pereza las cosas de Dios, la iglesia, el estudiar las escrituras, sientes desaliento, no quieres más. Eso es un paso a perder la primogenitura. Observemos este texto, Apocalipsis capítulo 2 del 4 al 5. Pero tengo contra ti, le dice Dios, el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, no en la carta de los Efesios, sino acá en el libro de Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, porque es que eso es un pecado. Y haz las primeras obras, vuelve a lo primero. Y si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir eso que dejó su primer amor? Recuerden las metáforas que la escritura usa o los símbolos con relación a la iglesia. A ella se le llama el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, pero en Efesios 5 se le reconoce como la esposa. Se le describe en el libro de Apocalipsis como una mujer con ropas blancas, ataviada para su marido, la desposada, la esposa del Cordero. Y aquí es donde apunta este señalamiento que hace el Señor contra la iglesia de Éfeso. Ustedes se han puesto a pensar, o no sé si han vivido los que son casados, cuando la esposa, a los hombres, ¿no? Les hace el desayuno, les alista la ropa, pero de mala gana. No con ese amor que había al principio de la relación. O cuando el esposo te da un regalo de cumpleaños, o te da dinero, te da lo necesario, te da la ropa, te da la comida, pero notas que no hay ese amor, lo hace como por rutina, porque ya le tocó, porque es la relación y paré de contar. Eso es perder el primer amor, y eso es lo que Jesús le está reprochando a la iglesia de Éfeso. Ella es su esposa, es la iglesia de Éfeso, la esposa del Cordero también, y estaba abandonando su primer amor. Es decir, ese entusiasmo, ese avivamiento, esa motivación que tenía cuando empezó. Y es que casi todos suele sucedernos, los cristianos, que hay unas etapas, una temporada de decaimiento espiritual. Al principio, recién bautizados, encontré la iglesia verdadera, esta sí enseña la doctrina como es, ahora yo me voy a aprender esa doctrina y se la voy a predicar a todos y voy a enseñarles a los de mi familia y a todos. Y es uno entusiasmado, está en esa etapa del primer amor, pero
Llega un momento en que en medio de la aflicción, los problemas, las pruebas, empieza a decaer ese amor. Eso es peligroso, porque muchas relaciones se acaban por eso, porque ya no encuentra el mismo amor que había antes y piden el divorcio y los matrimonios se disuelven hoy día por esa problemática. Y el Señor le reprochó eso a su iglesia. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, cambia esa mentalidad y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve como al principio, con ese entusiasmo. Y si no, entonces quitaré el candelero de su lugar. Es importante, hermanos, entonces que sepamos de qué maneras podemos nosotros menospreciar nuestra primogenitura y ese puesto honorífico que nos ha dado el Señor. Hebreos 12:15, nuevamente, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Vamos a ver ahorita qué es la raíz de amargura. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, si no la sacas, te estorba y te apartas. Y además que es contagiosa, ¿no? Como el COVID, contagia a muchos, muchos son contaminados porque tú estás desanimado y eso se pega a otros, ¿no? Es como la risa. La risa, tú ves a alguien riéndose sin parar y se te pega. Así también el desánimo, la apatía espiritual. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Lo que dijo nuestro Señor, Mateo capítulo 5, del 29 al 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Corte con esa raíz de amargura que tienes. Échalo de ti. Mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, corta con eso. Échala de ti, mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esa raíz de amargura que te produce, en primer lugar, lo que dijimos, apartarnos, el desánimo, el afán por las riquezas, el malgastar el tiempo en cosas vanas, todo eso hay que irlo cortando. Es mejor perder esas cosas y no perder toda una eternidad en el infierno. Primera de Juan 2:17, porque al fin y al cabo, hermanos, esos afanes por las riquezas, por las cosas vanas y huecas de este mundo, van a pasar. El mundo pasa y sus deseos. Y no necesariamente van a pasar con el fin del mundo, cuando el Señor venga y encienda en candela todo este planeta, no necesariamente. Van a pasar cuando llegues a una edad avanzada y veas que eso era vano. Cuando la experiencia por la edad te lo diga y te haga entrar en razón, ahí vas a ver que invertiste todo tu tiempo mal y que perdiste lo que era valioso, la vida espiritual en Cristo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa raíz de amargura, porque el afán por la ansiedad que produce amargura. Sientes que la iglesia es una carga, que la vida cristiana es una carga, que te quita tiempo y empiezas a anhelar las riquezas, o a veces de estar oyendo el mundo, redes sociales, todas estas cuestiones te siembran ideas de que ser cristiano no vale la pena y eso te produce amargura. Esa raíz de amargura hay que cortarla, porque el mundo pasa, pero si haces la voluntad del Señor, permaneces con ese puesto honorífico. Tu primogenitura la conservas para siempre. Así que, hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Piense en ese título por un instante. Piense en esa palabra, prototokos, primogénito. ¿Por qué te dijo? ¿Por qué te dice el Señor que eres primogénito? ¿Por qué la congregación de los primogénitos? ¿Por qué se nos llama así? Dios nos está valorando. Dios nos está dando un puesto honorífico. Uno que era muy valioso en la época en que la Biblia fue escrita, en el Medio Oriente y en la cultura judía. Era muy valioso, de mucho valor, muy importante. No perdamos eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí este texto dice para que seamos llamados hijos de Dios,
pero podríamos agregar para que seamos llamados primogénitos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire, observe y piense en el amor del Padre, que sin méritos, porque no es por nuestras obras de mérito, sino por su gracia y misericordia, nos ha declarado hijos de Dios. Y adicionalmente nos da ese título impresionante en Hebreos 12, primogénitos. O sea, todos, no hay uno, sino todos los miembros de la congregación somos sus primogénitos. Valoremos eso que nos ha dado el Señor y no menospreciemos esa primogenitura por un plato de lentejas, por cualquier cosa vana y hueca que el mundo nos provea o nos muestre. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la atención que me prestaron. Dios nos guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Aleluya, gracias a Dios, hermano, por este estudio que usted nos ha ofrecido, el no despreciar la primogenitura que Dios nos ha dado en este mundo. Y es un deber y una responsabilidad de usted apreciar su primogenitura, apreciar que somos añadidos a los primogénitos hechos perfectos, a todos los santos que habla, como lo decía el hermano en Hebreos. Vamos a hacer una oración, a darle gracias a Dios por este momento. Bendito Padre, Dios eterno, te pedimos que nos bendigas, que nos protejas de todo mal y de todo peligro, pero antes te damos gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos ha dado de escuchar tu santa y bendita palabra en esta tarde, que nos hace recordar que nosotros somos su especial tesoro, que aún nos has escogido para ser los primeros de un llamamiento espiritual, de un llamamiento celestial, y a tu Hijo Jesucristo, el primogénito de los muertos, porque Él resucitó para no morir más, y nos da la bendición y la esperanza de que nosotros vamos también a resucitar con todo el amor, con toda la paz, con toda la esperanza, y vamos a estar al lado de Él. Solamente te pedimos que nos ayudes, Padre Santísimo, a seguir perseverando en esta lucha, a seguir perseverando en la salvación, y que alejes de nosotros toda tentación de pecado y toda cosa mala que nos estorbe para ir al cielo. Te pedimos que nos siga bendiciendo todas estas tardes a través de este medio para poder llegarle a miles de personas en todas partes a través de las redes sociales. Gracias por el expositor de hoy, nuestro hermano Germán Centeno. Bendícelo a él y a su familia. Te lo pedimos en el nombre maravilloso del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén.